Los conceptos de suelo productivo y suelo fértil son conceptos que deben discriminarse adecuadamente para desarrollar buenas prácticas agrícolas. Un suelo fértil puede ser improductivo y un suelo aparentemente estéril puede llegar a tener una elevada productividad. Creo que vale la pena enfocar en estos dos conceptos de palabras que a menudo se usan inapropiadamente. Precisamente los profesionales del agro trabajan enfocados en estos conceptos para lograr el mejor manejo de este recurso tan valioso. En primer lugar, definamos el vocabulario. La fertilidad es la propiedad que de por sí contiene los elementos básicos que permiten la producción agrícola. Me refiero a los elementos químicos básicos para el crecimiento de las plantas. Aunque a menudo existe la creencia de que el color de la tierra, por ejemplo, negro o pardo oscuro, representa el mejor síntoma para evaluar la capacidad nutritiva de la misma para las plantas, en realidad no alcanza. En los hechos se requieren estudios específicos. A veces las cosas no son como parecen. Los suelos que aparentan ser fértiles a menudo no lo son, y los que parecen estériles pueden poseer una fertilidad elevada y una gran capacidad productiva potencial. Para conocer la forma de aprovechar estas categorías, te invitamos a seguirnos en esta explicación. Las características de los suelos son fundamentales para determinar el tipo de ocupación del territorio que se lleva a cabo, en particular las actividades agropecuarias. Por ejemplo, los suelos altamente productivos dan lugar a numerosas comunidades rurales, ciudades con mayores poblaciones y elevadas densidades demográficas. Por esa razón, es una buena idea comprender las funciones y potencialidades de los suelos desde varios puntos de vista. Aclaremos que se llama suelo a la capa sólida más externa de la corteza terrestre. En términos geológicos, es apenas una película recubriendo las formaciones rocosas. Su espesor es generalmente de 1 metro o poco más. Hay suelos de varios metros, pero son la excepción. Su límite inferior se define naturalmente por el alcance máximo de las raíces de las plantas. Se estructuran en 3 horizontes principales. En la parte superior, el horizonte A, que tiene mayor contenido de materia orgánica. Por debajo de este se localiza el horizonte B, que en muchos casos está enriquecido en arcilla u otras sustancias que han sido lavadas del horizonte superior. Y finalmente el horizonte C, que no forma parte del suelo, pero que generalmente es el que ha permitido que el suelo se forme. Por eso al horizonte C se le considera y se le llama material madre de los suelos. Los suelos están compuestos por arcilla, por arena, por limos, gravas y por materia orgánica en cantidades variables. Sus funciones efectivas en las sociedades humanas están basadas en sus propiedades, su fertilidad, su productividad y su fragilidad. Sufren procesos dinámicos de humectación y de secamiento, de lavado por las aguas de lluvia y acumulaciones sólidas de concreciones y precipitaciones de sales en los niveles inferiores. Tal vez el rasgo más importante es la fertilidad. Fertilidad es la capacidad del suelo para sostener el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos, siempre y cuando posean ciertos nutrientes esenciales. Aparte del agua y el dióxido de carbono, provenientes directa o indirectamente de la atmósfera, los principales nutrientes que son indispensables para el crecimiento vegetal incluyen el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el calcio y el magnesio, entre otros, que deben estar presentes en compuestos absorbibles por las plantas.
Si los suelos carecen de estos nutrientes o se agotan luego de muchos cultivos, se les puede agregar bajo la forma de fertilizantes. Muchas regiones deben su alta productividad agrícola y su densidad de población elevada a la gran fertilidad de los suelos, y de eso vamos a hablar ahora. Se dan casos típicos de altísima productividad agrícola en los suelos de regiones volcánicas. A la vez son zonas con gran densidad de población, y no es casualidad. Algunos ejemplos más típicos se presentan en el sudeste asiático con la isla de Java, que con apenas 140.000 kilómetros cuadrados tiene más de 120 millones de habitantes, y Japón, que es una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados y tiene 125 millones de habitantes. Otros ejemplos se dan en América, con el Valle Central Mexicano, con más de 20 millones de personas, y varias otras zonas de gran densidad de población en Guatemala, El Salvador, Ecuador, y algunas zonas volcánicas de Perú y de Colombia. Las zonas volcánicas son excepcionalmente fértiles porque reciben productos constituidos por abundantes vidrios volcánicos como cenizas y sedimentos de origen piroclástico. La mayor parte de los materiales rocosos y minerales de los suelos en zonas no volcánicas están constituidos por cristales de diferente tamaño. Los cristales minerales constituidos por átomos ordenados y relativamente estables, formados por enfriamiento lento, estos minerales cristalinos pueden ser relativamente resistentes a la descomposición, a la hidratación y a la desagregación física. No es el caso de los vidrios volcánicos. En los vidrios, formados por enfriamiento rápido, los átomos están desordenados y son muy poco resistentes a la descomposición química y a la desagregación. Cuando el vidrio se descompone, libera los nutrientes que puede contener, como fósforo, azufre y varios cationes, como por ejemplo el potasio, el calcio, el sodio, etc. En otras palabras, el vulcanismo activo produce una fertilización continua de los suelos, cosa que no sucede de la misma manera en zonas no volcánicas. Sin embargo, a veces en zonas no volcánicas pueden llegar lluvias de ceniza volcánicas, produciendo un efecto similar de fertilización, como es el caso de las llanuras pampeanas de Argentina y suelos del suroeste uruguayo, que son particularmente fértiles porque recibieron aporte de cenizas en tiempos geológicos. Por otra parte, queremos mencionar el caso de zonas con suelos de elevada fertilidad, pero con muy baja productividad natural debido a la ausencia de lluvias, a la ausencia de agua. Son zonas áridas con suelos que pueden poseer altos contenidos de nutrientes, pero que debido a la falta de lluvias y de humedad tienen una productividad muy baja o nula. Sin embargo, estos suelos pueden ser aprovechados por medio de sistemas de irrigación. Por esa razón, algunos suelos áridos y semiáridos presentan elevada productividad cuando son irrigados. Un tercer elemento a considerar es la dificultad de conservar los suelos frágiles. La fragilidad de los suelos es particularmente peligrosa en laderas empinadas y con texturas friables vulnerables a la erosión. Esta fragilidad aumenta cuando las prácticas agrícolas son inadecuadas, como por ejemplo arar en el sentido de la pendiente o destruir estructuras que mantenían los terrones consolidados. En algunos países agrícolas, como en la Pampa Argentina, las dificultades de drenaje pueden llevar al anegamiento o salinización de muchos suelos. En ese caso, las obras de drenaje son esenciales y la irrigación debe ser planificada, en particular evitando el ascenso de las napas subsuperficiales. Habíamos mencionado la importancia de los aportes volcánicos como cenizas o sedimentos piroclásticos, generando suelos de altísima fertilidad y productividad. También es necesario referirnos a ciertas zonas del mundo, sin aportes volcánicos recientes, pero con texturas favorables que se han transformado en áreas de gran productividad agrícola. Es el caso de ciertas llanuras que recibieron aportes loésicos con transporte eólico.
Varias de estas llanuras han dado lugar a economías altamente productivas. Eso se ve en las llanuras de China nororiental, en Ucrania, en las llanuras de la cuenca del Mississippi y las llanuras de algunas provincias del centro-sur de Canadá, en América del Norte, y la Pampa en Argentina. En un próximo video nos referiremos específicamente a estas regiones agrícolas, a menudo denominadas el granero del mundo, y también trataremos de definir los tipos de suelos que caracterizan las zonas agrícolas y no agrícolas de acuerdo a la capacidad productiva que poseen.